Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, nosotros que nos habíamos alejado de ti, viviendo en medio de pecados, por nuestras maldades nos habíamos hecho enemigos de ti, merecíamos de tu ira y tu condenación, pero has tenido misericordia de nosotros y por tu gran amor, el Señor Jesucristo recibió en nuestro lugar el juicio y la condenación que nosotros teníamos que recibir. Y por tu muerte, Señor, y por la preciosa sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados, para que ya no más tengamos que ser condenados, y sin ninguna obra de nuestra parte, has salvado nuestras almas, y por esa gracia tan grande te damos gracias. Nos has salvado no para las cosas vanas que pronto desaparecerán, sino para darnos la eterna herencia de los cielos y para darnos una gloria eterna. Cada día esta tierra se llena más y más de pecados y en ningún lugar existe la felicidad ni la esperanza verdadera. Pero Señor, tú nos has permitido la verdadera felicidad y la paz y la eterna esperanza. Y ahora, el tiempo que resta en la carne, este tiempo que tú nos permites, Señor, tú estás con nosotros. Estás cuidando sobre nuestras debilidades y nos estás guiando en medio de tu verdad, y hasta entrar en tu reino nos cuidas y nos ayudas, y por esa gracia tuya te damos gracias. A esta hora, por tu preciosa sangre, nosotros que hemos sido redimidos, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gloria y tu gracia, para aprender de tu palabra, para estar contigo en esta santa comunión. Gracias por permitirnos ser parte de aquí. A esta hora, tu espíritu está con nosotros. Estás cuidando sobre cada uno de los que estamos sentados aquí. Con tu mano de misericordia, cuida más a cada uno y llénanos más abundantemente con tu vida y con tu gracia, para que como hijos tuyos vivamos dignamente, sin vergüenza, y que podamos cumplir la obra con que nos has encargado, y para esto guíanos. A esta hora, nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes, a los que estén enfermedades, te pedimos que sanes su salud. Y los que son probados de corazón o los que están en varias dificultades, cuida a cada uno de ellos para que ninguno se desanime. Los que están en lugares lejanos, en países extranjeros, llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio. A todos aquellos hermanos y hermanas, cuídalos a cada uno. Y con tu palabra y con tu poder, que estés más con ellos para que valientemente puedan predicar tu evangelio y guiar a muchas almas perdidas ante ti, Señor, para que sea cumplida la gran obra que tú quieres que sea cumplida. Permítenos la palabra que necesitamos en cada momento. Consuélanos. Permítenos nuevas fuerzas. Muéstranos el camino en donde debemos andar. Y lo haces. A esta hora también permítanos el tiempo, la palabra que necesitamos, y que esa palabra pueda cambiar nuestra vida y nuestros corazones, para que el resto de nuestras vidas realmente vivamos para tu voluntad y para tu gloria, y así gobiérnanos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Salmos 90. Del Antiguo Testamento, el libro de Salmos, capítulo 90. Salmos 90. Salmos 90, del versículo 1 al 12. Yo voy a leer. Salmos 90, del versículo 1. Yo voy a leer. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Las arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hasta ahí. Hoy es el último domingo del año 2014. Qué tan rápido pasa un año, ¿verdad? Pasó un año y ya llega un nuevo año. Y en medio de todo eso, también la época de la obra de Dios también está pasando. Y nuestra vida en esta tierra también se está acortando, haciendo más corto. Lo entendemos nosotros. Como habíamos hablado la vez pasada, nuestra salvación es más cerca de cuando creímos. Nuestra alma fue salvo, y en el día de la venida del Señor, hasta este cuerpo será transformado santamente y gloriosamente. Esperamos aquel día de la salvación, y ese día se acerca demasiado, y así nos dice la Biblia. Hoy centrado en Salmos capítulo 90, con el título de La corta vida y el eterno cielo. Vamos a estudiar. El escritor de este Salmos habla acerca de la vanidad de la vida y la eternidad de Dios. Salmos 89, en un capítulo anterior, Salmos 89, versículo 47. 47, leemos juntos. Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. Recuerda cuán breve es mi tiempo, qué tan corta es mi vida. O sea que el tiempo en que nuestra carne vive en esta tierra es muy corta, es muy breve. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? En esta tierra, la carne vive unos años, unas décadas, y después cuando termina, si así terminara todo, si eso fuera el fin de todo, Dios sería alguien muy raro. ¿Por qué habrá creado una vida tan vana, verdad? Entonces esto está diciendo ese versículo. Pero esta Biblia nos habla acerca de esta vida que es tan corta. Y habla de qué tan vano es la vida sobre la tierra, y que en esta tierra solamente hay trabajo y sufrimiento, y a la misma vez no termina así.
sino el propósito y el plan de por qué Dios ha creado al hombre es algo eterno. Y eso nos está diciendo que es eterno. Cuando Dios creó esta tierra, no lo hizo eterno desde el principio, sino lo creó sabiendo que cuando llega el tiempo será destruido. Por eso en Hebreo 1:11 dice que se envejecerán como una vestidura y como vestido envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Entonces, Dios no hizo la tierra perfectamente, sino lo hizo imperfecto para que cuando sea el tiempo adecuado será destruido. Antes de edificar una casa, hacen un edificio de modelo que no es el verdadero. Entonces, la casa de modelo es solo para dirigir, para ver cómo se va a hacer la casa. Entonces, cuando la casa misma es edificada, la casa modelo es destruida. Entonces, esta tierra es como la casa de modelo. O sea, cuando se cumple el periodo adecuado, el periodo decidido, después será destruido. Y también nuestra vida que está sobre esta tierra fue creada imperfectamente. Como dice la Biblia, en vanidad y en vanidad. ¿Qué tan vano es la vida? Esta vida que es tan corta, mientras vivimos aquí, no existe la verdadera felicidad ni la paz, no, ni la esperanza. Entonces, al hombre Dios lo hizo imperfecto. ¿Por qué? Porque esta vida en esta tierra no es lo que Dios quiere dar al hombre, sino es el proceso de preparación de poder entrar en el eterno reino de Dios. Por eso, primero nosotros tenemos que saber que esta vida es corta. ¿Qué tan corto y qué tan vano es esta vida? Hay que saberlo primeramente. Y por saberlo, también tenemos que pensar que Dios nos ha permitido su reino de Dios, que es perfecto y eterno y glorioso. Vamos a ver Salmos 90, versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. El Señor ha hecho que el hombre sea quebrantado. Después de que Adán ha pecado, Dios le dijo que convertirás al polvo de la tierra. Convertirás al polvo. Por eso volverás a la tierra. Convertíos, hijos de los hombres. En Eclesiastes 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, nació del polvo, come lo que des del polvo, y después muere y regresa al polvo. Por eso cuando una persona muere le dice que falleció o ha regresado. O sea, ha regresado a como era antes, al polvo. Regresa de donde había venido. La carne fue hecha del polvo, por eso la carne regresa al polvo. El alma Dios lo ha dado, por eso a Dios quien lo ha dado, el alma y el espíritu regresa. Por eso San Lucas 12:20 dice que Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Porque le ha dado, por eso le puede pedir. Por eso cuando uno muere, Dios pide su alma. Y antes de regresar, le dijo que tiene que acordarse de Dios. Convertíos, hijos de los hombres. Dios proclamó la muerte a las vidas. Vamos a ver Salmos 90, versículo 9. 9 leemos juntos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Todos nuestros días, todos los días de nuestras vidas declinan a causa de tu ira, porque el hombre ha pecado. Por eso Dios ha maldecido la tierra, le ha dado sufrimiento y dolor al hombre.
Por eso, la ira de Dios. El hombre ha pecado, por eso Dios se ha enojado. Y adentro de su ira y su juicio estamos declinando. Acabamos nuestros días, nuestros años como un pensamiento. O sea, en un momento todo termina. Y en una manera es mejor que termina rápidamente. Porque el hombre, por su pecado, si su maldición, si su sufrimiento se continuará para siempre, ¿qué pasaría? Pero dice que esta ira es en un momento. Acabamos como un pensamiento. Por eso en Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida de nuestra carne es algo que es como la neblina que se aparece por un momento y después desaparece. En la mañana uno puede ver a veces la neblina, que entonces ya no se puede ver lo que está enfrente. Pero después de un momento, el viento se lo lleva y ya no hay neblina. Entonces, como la neblina que aparece y después desvanece. La vida de nuestra carne es como la neblina que es llevada con el viento. Uno quiere agarrarlo y no lo puedes. O sea, es como una ilusión. Así que la vida de nuestra carne sobre esta tierra es muy vano y muy corto. Por eso dice que es como en la mañana las gotas de agua que hay sobre las hojas, ¿verdad? Cuando viene el viento, se cae a la tierra. Entonces, que es tan vano e inútil también, hay que pensarlo. En Job 7:6 dice que mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Como en un tejedor hay lanzadera en medio que viene de aquí para allá y se mueve muy rápidamente, ¿verdad? Cuando uno va a la factoría puede ver cómo mueven las lanzaderas en el tejedor. Entonces dice que nuestros días son más veloces que la lanzadera del tejedor, que pasa muy rápidamente. Por eso dice que lo pasamos sin esperanza. El rey de Israel, David, dijo en Salmos 39, 4 y 5, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, que sepa cuán frágil soy, que conozca mi fin, que cuán frágil soy. Mi fin. El hombre piensa que va a vivir cientos de años sobre la tierra, pero hay que pensar que mi fin puede llegar en cualquier momento. El emperador Napoleón había dicho que mi diccionario no existe imposible, pero después se enfrentó con imposibilidad y él confesó, yo he fallado. El hombre tiene que saber cuán débil es, pero David, quien había conquistado todos los países alrededores y se había hecho un gran rey, pero pidió a Dios que lo haga conocer cuán frágil es, que sepa el fin de sus días. Dijo, diste a mis días términos cortos. Mi edad es como nada delante de ti. Toda nuestra vida es término corto. Es como en una mano. Hay una hormiga y cae pronto, ¿verdad? Así tan pequeño como la mano es nuestra vida, nada más, ante Dios. Realmente, cada hombre cuando piensa que está de pie es cuando es más débil. Entonces, acerca de qué tan vano es esta vida, nuestra vida que es sobre esta tierra terminará en un momento. La sombra de la muerte se nos está acercando, hay que pensarlo. Mientras esta vida, este tiempo está pasando rápidamente, el tiempo en que podemos vivir sobre la tierra se está acortando muy rápidamente. Por eso es lo que nosotros debemos pensar. Que más que nada, yo no voy a vivir eternamente en esta tierra. Vamos a ver Salmos 102, capítulo 102.
Salmos 102, versículo 11, leemos juntos. Mis días son como sombra que se va y me ha secado como la hierba. Mis días, o sea, mi vida, son como la sombra que se va. Cuando se está bajando el sol, cuando uno está en un monte, puede ver como sus sombras se hacen más y más largo mientras el sol se baja, ¿verdad? El sol está bajando más y más, su sombra también se hace más y más largo y más, ya no se ve en un momento cuando ya está oscuro, ¿no? Cuando una persona está de pie en la arena del mar, con las olas del mar, se va a llevar las marcas que hizo sus pies sobre la arena, ¿verdad? Entonces, nuestra vida es como la sombra que se va y después de un momento todo se va a desvanecer. Mis días son como sombra que se va. Me he secado como la hierba que crece por un momento. Y parece que la flor florece un poquito, pero después de poco tiempo se seca y desvanece. Entonces la vida es muy vano. Eso nos está diciendo en la Biblia. Así que nuestra vida sobre la tierra, ahí hay que pensar que no hay verdadera felicidad ni la esperanza, que esta tierra no es el lugar en donde vamos a vivir eternamente. San Lucas 12, versículo 19 dice acerca de el rico que había puesto riquezas guardados por muchos años y dice: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, para su carne, que va a morir algún día, tiene bienes guardados. Pero el que no es rico con Dios, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, así es. Las personas de este mundo, como si vivirán cientos de miles de años, viven poniendo su esperanza aquí, tratando de obtener alguna felicidad aquí, viven. Pero Dios dice: necio. Decir necio es: esa persona no sabe muchas cosas, ha sido engañado por algo. Algo lo está engañando y así está viviendo. Dice: esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que tú has provisto. Que eso sea sabiduría, que sea riqueza, que sea poder. ¿De quién será? Que no son cosas que eternamente uno va a poder tener. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Isaías 40 dice esta palabra. Voz que decía: da voces. ¿Qué tengo que dar? Decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Dice: toda carne es hierba, que tal vez por poco tiempo tenga fama y poder, pero es algo como una flor que florece por poco tiempo, pero se marchita y se seca y cae. Por eso está hablando de la vanidad de la vida. Así que en Salmos 39, 7, David dijo: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en el Señor. Las personas de este mundo piensan en las riquezas del mundo y tratan de obtener todas las famas del mundo. Pero ¿de quién es realmente? Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El rey David, el gran rey de Israel, dijo: no tengo esperanza sobre la tierra. Mi esperanza solamente está en el Señor. Así ha confesado. Y David, aunque él era muy rico, aunque él era rey, pero él sabía que son cosas que después de poco tiempo desvanecerán. Mientras David estaba reinando, tenía muchos sufrimientos, muchas tribulaciones, tiempos de persecuciones.
El pobre, el rico como rico, tiene sus propios trabajos y tribulaciones. Pero ¿por qué Dios ha permitido al hombre estos trabajos y sufrimientos? En Lamentaciones 3:33 dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El hombre ha pecado, por eso ha condenado a la tierra, le dio trabajo y sufrimiento, pero eso no fue la voluntad de Dios. Cuando el hijo equivoca, uno lo castiga, tal vez hasta lo golpea para corregirlos, pero esto no es su voluntad. No lo pega porque lo odia para que muera, sino para que arrepienta de sus errores. Entonces el hombre por pecar en esta tierra, para que sepa el hombre que en esta tierra no existe la felicidad ni la esperanza verdadera, Dios por eso maldijo al mundo y le dio sufrimiento y trabajo al hombre. Por eso en Isaías 38:17 dice: y aquí amargura grande me sobrevino en la mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Nos dio sufrimiento de la carne para darnos paz espiritual. Porque amaste mi alma. Por amar al alma y al espíritu le ha dado el sufrimiento de la carne. El hombre que ha alejado de Dios, el hombre que alejó de Dios, si le va todo bien en la tierra, que vive felizmente en la tierra, no regresaría a Dios. Por eso dice que es más difícil que el rico entre al cielo que el camello entre al ojo de la aguja. Es imposible que el camello pase por el ojo de una aguja, ¿verdad? De la misma forma, eso está diciendo que fundamentalmente es difícil que el rico vaya al cielo, pero si el rico tiene un corazón pobre, sí puede ir al cielo, sí puede recibir la salvación. El hombre no puede, pero Dios puede. ¿Por qué es imposible que ser rico es difícil ir al cielo? ¿Ser rico es pecado? No, no es pecado ser rico, porque esa persona ha trabajado diligentemente. Pero si está rico, si está satisfecho, no va a buscar la felicidad y la alegría que Dios le da, sino va a tratar de buscar la alegría en esta tierra y vive poniendo su esperanza en la tierra. Pero tal vez las diversiones lo puede comprar con dinero, pero hay que saber que con dinero no se puede comprar la felicidad verdadera. Pero esa persona piensa que la felicidad del mundo es lo verdadero. Por eso, en vez de buscar lo eterno que Dios le da, que es la felicidad verdadera, trata de buscar en la tierra la felicidad y la esperanza verdadera. Y así no debe ser. Por eso tener sufrimiento y pobreza en esta tierra es la providencia de Dios para realmente darnos la esperanza verdadera y la felicidad verdadera. Entonces tenemos que agradecer a Dios de que no somos ricos en esta tierra. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, realmente entendemos que para los ricos es muy difícil recibir la salvación. Dicen que sí, pero no es porque su corazón está en el otro lado. Sí hay ricos que son salvos, también aparece en la Biblia, pero son muy pocos. Es más fácil para que el pobre sea salvo. Dios llama al pobre y lo hace rico en la fe. Él le ha prometido que le va a dar la herencia eterna. Entonces, la vida es muy corto y es muy vano, pero Dios es eterno. Vamos a regresar a Salmos 90. Salmos 90. Salmos 90, versículo 2, leemos juntos. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y del mundo, desde el cielo hasta el siglo, tú eres Dios. Hasta que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, antes de que todo fue creado, el que existe desde el siglo hasta el siglo es Dios. Dios, antes de crear el universo y todas las cosas, Él ha existido desde el principio y desde la eternidad hasta la eternidad, desde el siglo hasta el siglo. Desde el siglo no hay un comienzo a la eternidad, ¿verdad? Por eso en Hebreos 7
a Jesús, le dice que Él no tiene padre ni madre, ni genealogía, no tiene principio ni fin. Es el Hijo de Dios. Él es igual a Dios. Él no tiene genealogía, no tiene comienzo, no tiene fin. Es Dios que existe desde eternidad hasta la eternidad. La eternidad es una palabra que no podemos entender. La eternidad es una palabra que permanece a Dios. Nosotros vivimos en el tiempo, pero Dios permanece en la eternidad. Por eso en versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ante Dios, ante sus ojos de Dios, 1000 años son como el día de ayer y son como una de las vigilias de la noche. Vigilias de la noche es 12 horas dividido en 3. Entonces madrugada, noche y mañana. Entonces una vigilia, una parte de la noche. Es en otras palabras, es como solamente un momento de la noche. Entonces, para Dios, 1000 años es como un momento nada más. En 2 Pedro 3 dice, Señor, para ti, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no tiene relación con el límite del tiempo. En los ojos de Dios, la historia de miles de años puede ser solamente un momento. Vivimos nosotros en el tiempo, pero Dios está en la eternidad. Por eso en Salmos 93, vamos a buscar Salmos 93, versículo 2. Salmos 93, versículo 2, leemos juntos. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Tú eres eternamente. Es el que existe eternamente, desde eternidad hasta eternidad. Pero ¿por qué entonces Dios es eterno? ¿Por qué a nosotros nos ha hecho tan vanamente? ¿Por qué nuestra vida es tan corta? ¿Por qué nos ha hecho regresar al polvo? No termina con esto. Regresamos a Salmos 90, versículo 1. Salmos 90, versículo 1, leemos juntos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esta palabra habla de Dios eterno, que se ha hecho nuestro refugio, nuestro lugar de protección. Que Él es nuestro protector, eso está diciendo. Que Dios es nuestra eterna casa en donde vamos a morar. ¿Por qué Dios ha creado al hombre a su imagen de Dios? ¿Por qué? La imagen de Dios no es carne, sino es espíritu. Nos ha dado el espíritu para que vivamos eternamente como Dios. Y para hacernos vivir eternamente con Dios, ha hecho Dios al hombre. En Apocalipsis 21 dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios es nuestro refugio. Y nosotros viviremos eternamente con Él. Dios nos ha preparado una eterna morada y Dios ha hecho nuestro refugio y nuestro protector. Ha hecho nuestro lugar de refugio. Por eso, la vida de unos años en esta tierra es el tiempo de preparación corto solamente para poder entrar en el eterno reino de Dios. Es como una larva de la cigarra. Después de un tiempo se hace una cigarra y vuela. Esta larva se despelleja 1, 2, 3, 4 veces. Después se hace una cigarra y vuela. Como por 7 años hasta a veces.
está en la tierra y sale y se hace una cigarra y vuela. 9 meses en el vientre de la madre está uno para la preparación de los años que va a vivir en la tierra. Pero si uno no puede vivir en la tierra y es matado mientras estaba en el vientre, no es justo, ¿verdad? Entonces, la vida sobre esta tierra es la preparación para poder entrar al eterno reino. Si la larva se hace una libélula, tiene que volar libremente, ¿verdad? Y de huevo, el pajarito tiene que nacer y crecer y poder volar en el cielo. Pero si no puede volar, o si la larva es comido por un pez, o si viene una serpiente y come el huevo, entonces se sentiría muy triste, ¿verdad? Entonces el tiempo en esta tierra es para ir al eterno reino, pero sin esperanza, sin obtener la vida eterna, si es tomado por Satanás, qué tan injusto será, qué tan indigno será, ¿verdad? El animal termina con la muerte, pero el hombre tiene el alma y espíritu y no termina con la muerte. Y tendrá que ir al lugar eterno, que eternamente será despedido de Dios, que no estará con Dios para siempre, con Satanás, en el lugar del infierno, en el fuego eterno para siempre. Esto es algo muy infeliz. Entonces hay que pensar que no termina con esta corta vida, sino existe un mundo eterno. El hombre tiene que saber que existen estos dos mundos, la tierra en esta vida, y después de la muerte existe otro mundo eterno. El mundo eterno que no tiene fin. Un pajarito cuando hace nido tiene su huevo y tiene sus pajaritos y luego crecen y se van. Y ya no regresa a su nido, lo abandona. Entonces el nido no es para un lugar permanente, sino solamente para poner sus huevos. Entonces Dios, como el nido del pajarito, no ha hecho la tierra para que el hombre viva aquí mucho, mucho tiempo. Esta tierra es la preparación para poder ir al lugar eterno. El cielo y la tierra que Dios ha creado es algo, son cosas que serán destruidas. Entonces nuestra tierra desde el principio fue creada sabiendo que será destruida. Según de Pedro 3:12 dice que en los cuales los cielos serán deshechos y elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta tierra, después de poco tiempo, todo desvanecerá. El cielo será deshecho, los elementos serán quemados, todos desvanecerán. Pero Dios nos dará un nuevo cielo, nos ha prometido un nuevo cielo y nueva tierra, un nuevo reino. Esta tierra es solamente un tiempo de preparación del pueblo que entrará al reino eterno de Dios. Vamos a buscar Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 14. Hebreos 13, versículo 14, leemos juntos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. En esta tierra no es lugar permanente. No es el lugar de refugio en donde vamos a descansar para siempre, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué es la porvenir? La promesa del eterno reino que Dios nos ha dado. Vamos a buscar Hebreos 11, de versículo 13 yo voy a leer. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16 leemos juntos, pero anhelan una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Las personas que vivían poniendo su esperanza en Dios. Mirando de lejos lo que Dios les había prometido, ellos lo saludaron y en la tierra vivían siendo peregrinos y extranjeros. Extranjero es alguien que tiene su propio país. Cuando recibimos la salvación, esta tierra se hizo un país extranjero, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos peregrinos. El peregrino tiene su pueblo propio. Cuando recibimos la salvación, somos peregrinos de esta tierra. Una alabanza dice: yo soy peregrino en la tierra, mi casa está en el cielo. Ahí los ángeles me están llamando desde cielos. Yo no tengo el corazón de querer quedarme aquí en la tierra. Esta tierra es camino de peregrino. Por eso en 1 de Pedro 2 dice que: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Nosotros, desde que somos salvos, somos peregrinos y extranjeros. No pensamos en el lugar en donde nacimos carnalmente. Si uno quiere regresar, es la tierra. Si uno quiere realmente regresar a su casa, tiene su casa de su familia. Tal vez uno no tiene sus casas, tal vez fue destruido. Hay personas que quieren regresar a su pueblo natal, pero no puede, ¿verdad? Pero no es muy necesario ir a esos lugares, sino la casa en que Dios nos ha permitido, no es esta tierra. Ahora nosotros anhelamos lo celestial que está en el cielo. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Desde cuando fuimos salvos, para nosotros Dios es mi Dios, Dios es mi Padre. Jesús, que ha resucitado, dijo a las mujeres que lo vino a buscar, le dijo: yo subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Cuando uno recibe la salvación, Dios se ha hecho mi Dios y mi Padre. Y Dios no se avergüenza de ser llamado Dios por nosotros y ha preparado morada para nosotros. Ha preparado una ciudad para nosotros. Un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo Jerusalén, nueva ciudad nos ha preparado. Y este reino eterno que Dios ha preparado, tenemos nosotros. Y esto es lo que nosotros anhelamos. En Job 19:26 dice que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Todos nos tenemos que ir de este mundo. En cualquier momento podemos morir. Y este cuerpo, cuando muere y regresa al polvo, nuestra alma y espíritu saldrá de la carne y se irá a Dios. Y Dios ha preparado la morada eterna para nosotros. En Eclesiastes 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La hora que Dios ha decidido. En ese periodo decidido se cumple el propósito. ¿Qué es el propósito? El preparar el pueblo que entrará el reino eterno. Por eso en Eclesiastes 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Nuestros ojos, nuestra carne quiere lo visible, quiere lo material, pero nuestro espíritu quiere vivir eternamente como Dios. Anhela la eternidad. Por eso, aunque tenga todas las cosas de esta tierra, pero si su alma no se ha encontrado con Dios, si no ha obtenido la salvación, la esperanza de entrar en el reino de Dios, no tendrá la verdadera felicidad. No tendrá la esperanza en esta tierra. Solamente son cosas que después de poco tiempo desvanecerán. Pero cuando uno recibe la salvación, su alma, su espíritu se regocija. Porque ha obtenido la vida eterna, la esperanza de entrar en su reino. Entonces su deseo espiritual ha sido cumplido. Pero el tiempo que Dios ha decidido existe. En Hechos 17:26 dice que Dios ha hecho de una sangre todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
Dios ha hecho el orden y el límite de la habitación del hombre. Y cuando eso cumple, la historia terminará. El hombre tiene más conocimiento, sabiduría, avanza la cultura, la ciencia, el arte y hace hermosamente esta tierra que había sido maldecido y prepara para vivir miles de años. Pero esto no será posible porque cuando el límite que Dios ha puesto es cumplido, todas esas cosas serán desvanecidos, destruidos. Y el tiempo que Dios ha decidido, en poco tiempo, será cumplido y terminado. En San Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hace 1900 años, Jesús dijo que este evangelio será predicado a todo el mundo. Ahí era cuando ni los discípulos creían bien en Dios, en el Señor. Pero ahora, después de 1900 años, el evangelio ha sido predicado a todo el mundo, a toda la tierra, a los fines de la tierra. Y dijo, entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Mientras se predica el evangelio a todo el mundo, cuando el pueblo que entrará en el reino de Dios son preparados, cuando termina esa preparación, todo termina, la historia termina. Y nuestra época realmente es una época que el fin que Dios ha decidido es muy cercano. El fin de la historia de la humanidad que Dios ha decidido. El fin de la historia de la humanidad es cuando el fin de la historia de la humanidad es cuando comienza el reino eterno que Dios va a comenzar. Y nosotros anhelamos este nuevo cielo y nueva tierra como Dios ha prometido. Nuestra vida es muy corta. Y en esta corta vida vivimos anhelando las promesas eternas de Dios. No tenemos esperanzas y propósitos sobre la tierra, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecador que iba a ser condenado, que no sea condenado, sino que obtenga la vida eterna, es el propósito por lo cual Dios ha enviado a su Hijo unigénito. También en 1 de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Dios hizo, la vida eterna. ¿Qué es la promesa que Dios ha hecho para nosotros? La vida eterna. Dios nos ha prometido eso. No ha creado al hombre para que viva unos años y después muera, sino Dios, hasta sacrificar a su Hijo unigénito, nos ha amado, nos ha dado la gracia para poder salvar al alma que iba a ser condenado, para que tenga la vida eterna. Y eso es la voluntad de Dios y es la promesa que ha hecho Dios para nosotros. Por eso, por Jesucristo, por la gracia de Dios, el propósito por salvarnos es para darnos el reino de Dios como nuestra herencia. No hay que olvidar eso. No para darnos una bendición carnal, para que vivamos y comamos bien esta tierra. El Hijo unigénito de Dios dejó su gloria y nació en esta tierra. Nació humildemente en un pesebre. No tenía lugar de nacer, por eso nació en casa de animales, en pesebre, donde comen los animales. Lugar donde huele de excremento de animales, ahí en ese lugar tan bajo. Y nació y creció como hijo de carpintero. Nació y creció pobre, no tenía su propia casa, no tenía dónde poner su cabeza. Por 3 años y medio fue perseguido de todas formas. Fue perseguido por su pueblo, fue aborrecido por su pueblo. Y murió en la cruz. Todas las vergüenzas, todo el dolor que el hombre puede recibir, lo recibió y murió. Se ha hecho pobre para nosotros, para hacernos ricos, para que seamos ricos espiritualmente, para darnos el reino eterno de Dios. Los discípulos y los apóstoles de Dios, ellos también ellos sufrieron demasiado en
frío y en hambre, en desnudez, fueron golpeados, fueron azotados, fueron encarcelados varias veces, con todo tipo de sufrimiento y tribulación, fueron decapitados, fueron crucificados al revés, fueron apedreados a la muerte. El mundo en donde el Hijo unigénito de Dios fue sacrificado y los trabajadores del Señor fueron perseguidos y murieron. Entonces, en esta tierra, los cristianos no tienen esperanzas. Nosotros, hijos de Dios, si quiere vivir más cómodamente, más felizmente, con satisfacción, con alegría en esta tierra, con esperanza, entonces esto está contradictoria a la voluntad de Dios. Siempre nosotros tenemos que anhelar el eterno reino de Dios, que será nuestra herencia que Él ha preparado para nosotros. Para darnos ese reino eterno nos ha salvado. Vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, leemos juntos. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios, que según su grande misericordia, su amor que tiene compasión para nosotros, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús murió y resucitó, y por su sangre ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado una nueva vida. Si no nace por agua y el Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. El agua se refiere al juicio de Dios, el juicio justo de Dios. Como el agua, como cuando juzgó a la tierra con agua y cuando el ejército egipcio murió en el mar Rojo. Entonces habla del juicio de Dios, el juicio justo de Dios. Y por la resurrección de Jesús hemos obtenido la nueva vida. Por su muerte ha sido perdonado nuestros pecados y por su resurrección nos ha dado nueva vida. Entonces su muerte y su resurrección y el perdón de pecados es la nueva vida. Eso es nacer de nuevo por el agua. Y de la muerte ha resucitado y nos ha hecho tener una esperanza viva. Las personas tienen esperanza, pero son esperanzas muertas. Son como deseos nada más. La esperanza es algo que tiene que poder ser cumplido. Si uno tiene mucho dinero, pero con este dinero no puede cumplir todas sus esperanzas. Si está enfermo no puede hacer nada. Si pierde todo no puede hacer nada. Pero nosotros tenemos una esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Jesús dijo así: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Pero la herencia que Dios nos ha prometido es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia eterna que Dios ha preparado para nosotros, para darnos su eterna herencia, nos ha salvado. Jesús ha dejado su gloria y vino a esta tierra llena de pecados para poder salvarnos, que vivimos aquí lleno de pecados, para poder llevarnos al reino de Dios tan glorioso. Vamos a buscar Salmos 37. Salmos 37. Salmos 37. Versículo 18. Salmos 37, versículo 18. Leemos juntos. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. David dijo: conoce Jehová los días de los perfectos. Los perfectos, hablando de los salvos. Nuestra vida termina muy pronto en la tierra, pero la heredad de ellos será para siempre. Nos ha prometido una herencia eterna.
Después vamos a ver versículo 29. 29 leemos juntos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los salvos, los justos que son salvos, heredarán la tierra. Y esa tierra no habla de la tierra donde vivimos nosotros ahora, sino el nuevo cielo y nueva tierra. Heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La herencia que Dios nos ha prometido es el eterno reino de Dios. Dice en Romanos 8:23, dice que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando recibimos la salvación, obtuvimos la primicia del Espíritu. Con la salvación hemos obtenido el fruto de la vida, pero con la salvación después tiene uno muchos sufrimientos carnal, por eso uno gime. Esperamos la adopción, o sea, la salvación de este cuerpo. Y en Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Para obtener la esperanza eterna hemos sido salvados. Porque la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Lo que podemos ver con los ojos no es algo que debemos esperar. No es nuestra esperanza. Una alabanza dice, no confiando en lo que es visible, sino por la fe. No vivimos para buscar lo que se ve, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que podemos ver son cosas que pronto desaparecerán, pero lo que Dios nos ha prometido son cosas eternas, la herencia eterna. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia esperamos aquel día, y para esa esperanza estamos viviendo nosotros. 2 Corintios capítulo 4, vamos a ver. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios 4, versículo 16. Por tanto, vamos a leer juntos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No desmayamos. Cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, los que tienen ya más edad ya no quieren ver el espejo porque tiene arrugas, ya desvanece su rostro que era muy bonito, que era hermoso, y se hace más y más gastado, se envejece. Dice, el hombre exterior se va desgastando. Habla de nuestro cuerpo carnal. El hombre exterior se envejece más y más, ya no tiene fuerzas, y se acerca el día en que se tiene que ir de este mundo. Pero no nos desmayamos. ¿Por qué? Porque nuestro hombre interior, el hombre interior que es el espíritu, se renueva de día en día. La persona salva, como águila que está volando sobre alto en el cielo, nuestro corazón está volando arriba. Una alabanza dice, vuelo cada día en el cielo. No tenemos que poner nuestra esperanza en este mundo en donde hay muchos sufrimientos y pecados. Nuestra alma se renueva cada día. Versículos 17 y 18 leemos juntos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque esta leve tribulación momentánea, la persona es salva, tiene sufrimiento, tiene tribulación en la tierra. Pero esta tribulación es momentánea. No olviden que es algo momentáneo. Mientras vivimos esta tierra, la tribulación, los sufrimientos que tenemos son momentáneos nada más. Nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años, con todas sus fortalezas, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 70, 80 años.
Y mientras vivimos en esta vida tan corta, la gloria de toda su vida es solamente su fortaleza, es molestia y trabajo. Pronto pasan y volamos. Entonces hay que pensar que este sufrimiento y dificultad también es momentánea. No se entristecen demasiado. Cuando un campesino siembra en la primavera, en el verano trabaja y sufre para poder obtener la alegría de la cosecha en otoño, ¿verdad? Entonces nuestra tribulación, esta tierra momentánea, lo podemos aguantar porque esperamos una gloria eterna que tendremos pronto. Porque esta leve tribulación momentánea es leve, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En poco tiempo obtendremos lo que es excelente y eterno en gloria. La herencia y gloria que Dios nos da es eterno. Produce a nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo que anhelamos y lo que miramos no son cosas que se ven. Lo que queremos no es vivir en una casa grande, comer y vivir bien. No es lo que queremos. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que nosotros miramos son las cosas que realmente existen. Lo que no se ve, pero lo podemos comprobar. Dios es invisible, pero podemos saber que Dios existe. Sus planes y sus secretos, aunque es invisible, lo podemos saber por la palabra. Y por la palabra y por la fe lo sabemos. Entonces comprobamos lo que es invisible. Aunque es invisible, eso existe realmente. Lo que deseamos realmente existe. Es el testificar lo que es invisible. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que se ven en nuestros ojos son cosas que después de poco tiempo desvanecerán. Y cuando iba en la primaria, a veces yo iba al monte de mi pueblo y veía a todo mi pueblo. Está mi pueblo, está la ciudad, está el monte. Y había pensado, ¿qué soy yo? Yo algún día me moriré. Yo solo tenía pocos años, pero ya había pensado en la muerte. Y algún día voy a morir. ¿Qué pasaría después de la muerte? No tendrá relación con nada de todas esas cosas. Y este pasto estará para siempre, pero yo algún día voy a desvanecer. ¿Cómo será? ¿Se estará como soñando? ¿Cómo será? Había pensado así. Lo que se ve no es el lugar donde uno vivirá para siempre. Obviamente todo este mundo pasará. Nuestra vida carnal en esta tierra pronto pasa. Pero las cosas que no se ven son eternas. Vivimos en esta tierra tan vano y tan corto, pero Dios nos ha dado la esperanza eterna y la vida eterna. 2 Corintios 5:1, leemos juntos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, esta es morada terrestre, esta casa que es nuestro cuerpo, este cuerpo es mi casa. En Eclesiastes 12 habla de que este cuerpo es la casa. ¿La cabeza qué es? El techo, ¿no? Los ojos, la ventana, la oreja, teléfono, aquí para aire, aquí la cocina, la boca, la cocina. Tenemos boiler adentro de aquí y guarda una temperatura de 36.5 a 37 grados. También tenemos el baño, ¿no? Entonces así uno tiene que hacer la casa, ¿no? Pero esta morada terrestre se va a deshacer un día. Por eso se deshiciere. Entonces uno ya tiembla,
cuando ya está viejo, cuando ya no puede ver, cuando ya está grande, ya no funciona bien su vista, ya no tendrá fuerzas y ya su cabello se hace blanco. Y dice que regresaremos a nuestra casa eterna. El cuerpo regresa al polvo y el alma a Dios. Cuando nuestra morada terrestre, este cuerpo, se deshace, regresamos a Dios. Sabemos que si nuestra morada deshiciere, tenemos la morada de Dios, que es eterna. Una casa no hecha de manos, sino con un cuerpo glorioso y eterno nos revestirá. Y eso será nuestra nueva casa eterna. San Juan 14, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Los discípulos, siguiendo a Jesús, sufrieron demasiado. Y Jesús, viéndolos, se sintió mucha compasión por ellos. Realmente sufrieron mucho. Y dijo: había sufrido mucho por mí, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no hubiera casa o morada en la casa de mi Padre, lo hubiera dicho, pero sí hay. Por eso que tengan paciencia hasta entrar en la morada eterna que Dios ha preparado para vosotros. Eso está diciendo. Y estamos seguros de que existe esta morada eterna. Por eso en Apocalipsis 21:1 se vio un cielo de nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Un eterno, perfecto, eterno y glorioso como Dios. Nuevo cielo, nueva tierra, Dios ha preparado para nosotros. Y nosotros vivimos en la tierra que después de poco tiempo desvanecerá. Y somos personas que vivimos anhelando y mirando el reino eterno que Dios ha preparado y permitido a nosotros. Vivimos en el tiempo, el límite del tiempo, pero miramos el mundo eterno. Vivimos en la tierra, pero vivimos poniendo la esperanza en el reino del cielo. Es muy asombroso esto. Las personas que no tienen la esperanza son las personas más infelices. Solamente piensan: ¿cómo viviré para comer bien, para vivir bien? Para tener buena casa, ¿qué haré? El pobre también es pobre y por eso está infeliz. El rico es infeliz también. Pero después de poco tiempo la vida se acaba. Pero Dios nos ha dado la esperanza eterna. Dios se ha hecho nuestra morada desde eternidad hasta eternidad. Dios es Dios que existe para siempre. Dios se ha hecho en nuestra morada. En Colosenses 4:11 dice, habla de nombres de los cristianos y dice que ellos han trabajado conmigo para el reino de Dios. Mientras viven en la tierra, pero trabajan para el reino de Dios. Eso es asombroso. Para el reino de Dios está trabajando. Viven en el límite del tiempo, pero son personas que están viviendo para el reino eterno. Viven en este mundo material, pero están trabajando para el mundo divino, para el mundo espiritual. Y ellos son cristianos. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas visibles del mundo, las que se ven ricos, las que se ven sabios y deseables. Deseable para el ojo, para la vista, para la vida. Pero no hay que anhelar, no hay que amar esto, porque son cosas que pronto pasan y desvanecerán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Los que han sido salvos por la voluntad de Dios, los que conforme a la voluntad de Dios obedecen, los que anhelan la herencia de Dios, los que ponen la esperanza ahí, permanecerán para siempre. Yo leí en un libro que
en Inglaterra había un William Carey que es estudioso famoso de la Biblia. Él enseña muy bien la Biblia, es una persona muy asombrosa. Por eso en una universidad llamada Trinity lo invitaron para presentar, porque era una universidad famosa. Entonces William Carey no tenía mucho interés ahí. Por eso un profesor de la escuela le dijo: Señor Kelly, usted no quiere ser famoso, ser profesor de esa universidad famosa para poder dar a conocer su nombre a todo el mundo. ¿No quiere eso? Y lo que Carey dijo, habla de qué mundo. ¿En qué mundo quiero dar a conocer mi nombre? William Carey no quería ser famoso en esta tierra, dar a conocer su nombre en esta tierra, sino como una persona digna de la gloria en el reino de Dios quería vivir. No tenía interés para la riqueza, para la gloria de esta tierra. Entonces, ¿en qué mundo quiere dar a conocer su nombre? Entonces, ¿de qué mundo está hablando? Por eso, lo que ha sido dado a uno rinde su propia gloria en esta tierra. Y es una persona que ha puesto un propósito de vivir para Dios. En San Lucas 12:32, Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Las personas salvas son una manada pequeña, pero a Dios le da placer darnos su reino. Por eso los cristianos viven en el límite del tiempo, pero son personas que viven para la eternidad. Viven en este mundo que va a desvanecer, pero pone su esperanza en el reino de Dios que nunca desvanecerá. Cuando pasa rápidamente el tiempo, ¿qué es lo que debemos pensar? Que mi vida se está acortando muy rápidamente. Que después de poco tiempo, nuestra vida sobre esta tierra, todo terminará. Y el límite del tiempo que Dios ha decidido también puede terminar en nuestra época. Pero no termina con esto, sino un reino eterno que Dios ha preparado para nosotros. El reino eterno y glorioso de Dios existe. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. A nuestra época se acerca el fin de todas las cosas. Se acerca el último día de todas las cosas. Pero nosotros no nos desanimamos, no nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque el fin de este mundo es el comienzo del reino de Dios, el fin de todo el mundo. Cuando termina el límite, cuando se acerca el reino de Dios, cuando se termina el límite del tiempo que Dios ha decidido, eso significa que el reino de Dios se acerca. Mientras el fin de este mundo se acerca, nosotros anhelamos que el reino de Dios se acerca mucho más, y no hay que poner nuestra esperanza en la tierra. No hay que poner deseos en la tierra, sino hay que mirar y anhelar la herencia de Dios, que es el reino de Dios. Si vivimos poniendo nuestro corazón sobre esta tierra, si ponemos nuestros anhelos aquí, si ponemos nuestros consuelos aquí, queremos ser alegres en este mundo, esto no será correcto ante los ojos de Dios. Tenemos la esperanza eterna y gloriosa. La vida corta que vivimos aquí no se compara al reino eterno de Dios, en donde vamos a vivir eternamente con Él. Es solamente como una gota de agua en todo
todo el mar. O sea, esta tierra no tiene ningún valor. El sufrimiento que recibimos sobre esta tierra, para el Señor, estas tribulaciones son leves, son pequeños. Las tribulaciones momentáneas. Pero si nuestra vida en esta tierra es como una gota de agua, pero la gloria, la herencia que Dios nos dará es como todo el mar. Entonces, la vida corta, esta tierra, es solamente como un grano de la arena. O sea, no tiene ningún valor. Las tribulaciones que tenemos en esta tierra también son muy pequeñas. Las leves tribulaciones son para darnos la eterna gloria. Entonces no hay que poner nuestro corazón sobre esta tierra. Por eso los cristianos son personas que han recibido la salvación. Tienen la esperanza del cielo. Pero tienen que también saber que si no vive correctamente en la tierra, puede fallar. Después de recibir la salvación, nuestra vida sobre la tierra no debe fallar, ¿verdad? Uno dice, recibí la salvación, entonces voy a vivir así más o menos como yo quiero, después solamente ir al cielo. Pero no hay que pensar así tan equivocadamente. ¿Por qué? Después de recibir la salvación, esta vida corta que Dios nos ha permitido, después de ser salvo, va a decidir la eterna gloria que recibiremos ante el Señor en su venida. Cuando viene el Señor, dijo que va a dar a cada hombre, cada persona, según lo que Él ha hecho. La salvación lo recibió por la gracia de Dios, pero la gloria que el Señor dará, esa gloria es diferente para cada persona. Y en su venida del Señor, dijo, para que diga, bien, buen siervo, en lo poco tú has sido fiel. Toma parte en la alegría de tu Señor. Cuando viene el Señor, el poder ser alabado diciendo, bien, buen siervo, eso será muy bueno. El Señor está mirando toda nuestra vida. Yo por ti, yo para salvarte, he muerto en la cruz. Pero tú, ¿qué estás haciendo para mí? Tenemos que reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios conmigo? Para conmigo. Entonces ahora el resto de nuestras vidas ya no debemos vivir para nuestros deseos carnales. No estamos viviendo para poner nuestra esperanza sobre la tierra vana, para tener satisfacción de la tierra, sino para amar al Señor que nos ha salvado, para poder recompensarle por toda su gracia que nos ha dado. El Señor hasta morir para nosotros nos ha dado la gracia. Entonces nosotros también para el Señor tenemos que serle fiel hasta la muerte. Y ahí es cuando seremos alabados diciéndonos, bien, buen siervo. En su día de la venida del Señor, después de poco tiempo, cuando estemos ante el Señor, tenemos que anhelar su alabanza y su gloria que el Señor nos dará. Porque al contrario, si nos dice que tú eres mal siervo, eso no será correcto, ¿verdad? No debemos fallar en la vida cristiana después de recibir la salvación. Si creemos en su eterno reino de Dios y en su herencia, entonces estamos preparando a poder entrar en su reino. El estudiante, aunque no quiere estudiar, tiene que estudiar. No creo que haya muchos estudiantes que disfruten estudiar, ¿verdad? No les gusta estudiar. Quiere ver la tele, quiere jugar, quiere salir, pero le dice, estudia, estudia. Entonces, cuando uno está estudiando para el examen, ni puede dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Para un mejor futuro. Para poder vencer a muchos competencias, para ser tratado mejor en el futuro.
que esté en una empresa o que tenga su propio negocio. Pero pues en el presente, los hombres, las personas trabajan y sufren para preparar un mejor futuro, una mejor mañana, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos el presente para el futuro eterno. Después de poco tiempo, para obtener la herencia eterna y gloriosa que recibiremos del Señor, para poder ser personas dignas de eso, para ser personas dignas de entrar en su gloria, vivimos en esta tierra. El campesino suda y trabaja para poder obtener la alegría de la cosecha en el otoño. Nosotros vivimos en la tierra sufriendo y trabajando para obtener la gloria en el día de la venida del Señor. Necesitamos, os es necesaria la paciencia para que obtengáis la promesa. El que ha de venir vendrá y no tardará. En Hebreos 10, versículo 36 a 37 dice esto. Nosotros hasta el fin hay que tener paciencia, vivir obedeciendo la palabra del Señor. No vivir como las personas del mundo que no tienen esperanza. No como las personas que no conocen a Dios. No hay que vivir siguiendo los deseos carnales, sino siguiendo la voluntad de Dios para ser personas dignas de entrar en la eterna gloria de Dios. Hay que vivir anhelando la gloria que recibiremos aquel día de la manera correcta, como hijo de Dios, dignamente, para ser personas dignas de estar ante la gloria del Señor, para poder obtener frutos gloriosos. Vivimos en esta tierra y debemos vivir así nuestra vida. Por eso, cuando pasa un año, cuando tenemos un nuevo año, lo que tenemos que pensar es, algún día nuestra vida de repente se acabará. Y cuando pone un nuevo calendario de un nuevo año, como así, un día nuestra vida de repente terminará. Como dijo Salomón, que en la tierra no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ha sido lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del cielo, del sol. En la tierra no hay nada nuevo, no hay esperanza, pero lo que nosotros anhelamos es una esperanza una esperanza eterna. Está en el eterno reino de Dios. Y aunque hay tribulaciones y sufrimientos, hay que anhelar el día de la venida del Señor y esperando la gloria que recibiremos ante el Señor, hay que vivir el resto de nuestras vidas. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, el tiempo que tú nos has permitido, el tiempo que tú nos permites ahora, sabemos que pronto se acabará. El tiempo que nos permites es muy corto, es muy vano, pero Señor, tú nos has dado una esperanza verdadera y gloriosa. Gracias por prometernos una herencia gloriosa y eterna. Y tú has sido nuestro eterno refugio y morada, y por eso te damos gracias. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra paz y nuestro consuelo está en ti, Señor. Señor, ya no queremos poner nuestro corazón en las cosas vanas de este mundo. No queremos vivir siguiendo nuestros deseos carnales, sino para tu gloria, para tu voluntad queremos vivir el resto de nuestras vidas. Y para que hagamos eso, guíanos, Señor. Para que estemos ante ti en tu venida sin vergüenza, sino dignamente, como hijos tuyos. Ayúdanos. Después de pocos días tendremos nuestro retiro de invierno. Ayúdanos a reflexionar nuestro pasado, nuestro año, y ayúdanos a tener nuevas devociones para el resto del tiempo que nos permites, nuevos propósitos, nuevos planes para poder vivir para tu voluntad y para tu gloria. Ayúdanos a comenzar a vivir una nueva vida, para que sea un tiempo así. Guíanos, Señor.
Y el seminario, el primer seminario que vamos a tener en el nuevo año, ayúdanos a que muchas almas vengan y que sea de gloria para ti. Ayúdanos a entender qué es lo que nosotros debemos hacer para ese trabajo. Y a cada uno de nosotros utilízanos valiosamente para tu trabajo, para que en un día, en tu venida, seamos personas dignas de ser alabados por ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.